A ver, entendido. Pero por si alguno se ha incorporado con posterioridad, me llamo Joaquín Alonso y trabajo en UNIR, como todos ustedes, y trabajo en el Vicerrectorado de Proyectos Internacionales, siendo el responsable de la Oficina de Gestión de Proyectos. ¿De acuerdo? Trabajo en la sede en Madrid, en la primera planta, en la planta cero del edificio llamado académico, por si alguno quiere bajar y saludar. Y, y será un placer estar con todos vosotros durante la próxima, vamos a hora y media, no nos iremos mucho más. ¿De acuerdo? Cualquier cuestión que tengan durante la charla, pregunta, lo que sea, no tengan ningún problema en interrumpirme, parar y afrontarla, ¿de acuerdo? Yo les preguntaré después si tienen alguna duda y, y las dudas se las lleva el viento. O sea que igual vale más parar en un segundo y responder la duda que quedarse con ella y luego olvidarse de ella, ¿de acuerdo? Voy a compartir la presentación que tengo aquí para ustedes, que es esta. Compartir. Vale, supongo que la ven correctamente. Vamos a ver, el tema de hoy es un tema bastante... Podemos encontrar muchos adjetivos para calificarlo. Es un poco pestiño, ¿no? Dicho en castellano. Pero es un tema en el que hay que abordar por varias razones. La principal es porque en cualquier clase de convocatoria de investigación, cualquiera, se le da muchísima relevancia, muchísima. ¿Mm? En proyectos del programa Marco, de H2020 o Horizonte Europa, el impacto, la sección del impacto, puntúa el 33%. O sea, el 33% del proyecto es el impacto y la explotación que vamos a tener de los resultados de nuestro proyecto. En caso de empate, o sea, dos propuestas que tengan la misma puntuación, el que tenga más puntuación en el área de impacto es el que se lo lleva. Con lo cual, se le da más importancia todavía. En proyectos de innovación educativa, en proyectos Erasmus, hasta este último año, ha cambiado un poquito, pero no, la puntuación de la evaluación del impacto era el 25% en la fase de solicitud, pero en la fase de evaluación final del proyecto era el 40%. O sea, si el 40% de la nota final estaba basada en si nuestro proyecto había tenido el impacto que habíamos prometido o no. Esto les hace tener una idea de la relevancia que tiene y de la importancia que hay que prestarle al tema del impacto. No es una parte más, no es una cuestión que haya que pasar por ella de trámite, no, todo lo contrario, de verdad. Yo soy evaluador de proyectos en numerosas convocatorias, tanto en Erasmus como en Horizonte Europa, y la gente pasa por encima del impacto como eso, como algo más que hay que complementar y se pone cualquier cosa y a la siguiente. Y, y esos son los proyectos que no salen. ¿De acuerdo? Hay que demostrar que nuestro proyecto tiene un valor añadido, que va a tener unos efectos, que esos efectos van a tener unos resultados y que esos resultados van a tener van a satisfacer las necesidades que habíamos identificado. Si nuestro proyecto no vale para nada, no va a tener efectos, no va a tener unos resultados, no nos lo van a dar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. Los objetivos para hoy. Bueno, dentro de lo densa que es esta sesión, voy a intentar hacerlo lo más práctico posible. Entonces, iré para adelante, iré para atrás, de una diapositiva a otra, les preguntaré. No voy a dar todas las diapositivas porque es un montón, ¿de acuerdo? Y las van a tener ustedes a su disposición. Pero vamos a intentar a ver si al final nos quedamos todos con 3 o 4 ideas generales, que son las que les he ido adelantando ya en la introducción. Hoy vamos a hablar de indicadores de progreso del proyecto,
Vamos a hablar del impacto, de indicadores de medición del impacto y vamos a hablar un poquito de la explotación del proyecto. La explotación del proyecto es un tema que da para, bueno, de hecho hay muchísimas tesis doctorales y da para muchísimas charlas, da para cursos enteros, ¿de acuerdo? Vamos a pasar un poquito por encima y verán que son temas que ustedes conocen de sobra y que si tienen alguna duda, pues pueden preguntar. Pero vamos, no es lo más relevante. Para empezar, vamos a analizar antes, esto es algo que hablamos en el primer día, pero yo creo que es importante resaltarlo en este momento, ¿no? Vamos a hablar de la secuencia lógica de un proyecto. Eh, Cualquier proyecto de investigación o de innovación que llevamos a cabo mm, parte de una identificación de necesidades, ¿no? Mm, de un estudio del arte en la materia. Mm, Vamos a llevar a cabo unas tareas y te puedo decir por qué las vamos a llevar a cabo. ¿Mm? Esas necesidades que identifiquemos nos van a marcar unos objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal? Satisfacer la necesidad identificada. Estamos hablando cuando hablo de secuencia ideológica de un proyecto, vamos a ver que estoy hablando de cualquier clase de proyecto. No un proyecto de investigación, pero cualquier otro tipo de proyecto es válido, ¿de acuerdo? Una vez identificado el objetivo, cuyo principal objetivo es, donde el principal es satisfacer la principal necesidad identificada, pues vamos a llevar a cabo unas actividades para cumplir esos objetivos. Esas actividades van a tener unos resultados. Yo hago algo para que tenga un resultado. Y con esos resultados, si esos resultados voy a tener un impacto. ¿Qué es el impacto? Pues el efecto que los resultados tengan en las necesidades. ¿Mm? Esto tenemos, vamos a ver luego diversos ejemplos y lo vamos a ver en proyectos reales, ¿vale? Pero el impacto son la definición es muy sencilla, son los efectos que los resultados de nuestro proyecto van a tener en las necesidades identificadas. Puede tener otros impactos, puede ser un impacto negativo, ¿eh? Puede tener impacto en otro orden de cosas, ¿de acuerdo? Pero si no va a satisfacer las necesidades que nosotros identificamos, si no va a cumplir los objetivos que señalamos para satisfacer esas necesidades, no podremos decir que nuestro proyecto es un proyecto de éxito. Y la evaluación de nuestro proyecto se va a ver perjudicada, tanto en inicio como al final, sobre todo. ¿De acuerdo? En todo este proceso de identificar necesidades, identificar objetivos, realizar actividades, conseguir unos resultados con esas actividades y el impacto, vamos a tener unos indicadores que nos van a señalar si nuestro paso por cada una de estas fases es exitoso o no. Y esos indicadores pueden ser de dos tipos, luego lo veremos, indicadores de progreso durante el camino que vamos a realizar y luego unos indicadores que nos van a permitir medir el impacto. Si de verdad, o sea, vamos a poder demostrar con ellos que los efectos de los resultados del proyecto están de verdad satisfaciendo las necesidades identificadas. Si eso es así, es que no lo veo, perdona, es que no veo, me sale una barra aquí abajo y no lo veo. Si eso es así, si, si a través de los indicadores de medición del impacto vemos que nuestros resultados están teniendo un efecto en las necesidades identificadas, podemos pasar a la siguiente fase, que es la fase de explotación del proyecto. El proyecto tiene éxito, cumple con los objetivos que nos habíamos señalizado y lo podemos explotar. Vamos a ir a un proyecto. Tienen ustedes en la pantalla un proyecto. Un proyecto, como pueden ver, es un proyecto que es una obra. Una serie de señores están asfaltando una calle. Eh, Hay varios trabajadores,
Hay gente mirando, como en toda obra que se precie. Unos trabajan más, unos trabajan menos. O sea, hay una serie de recursos humanos, recursos materiales. Habrá recursos financieros que financien a los anteriores. Habrá unos objetivos. Vamos a señalar, a intentar identificar todas estas partes dentro del proyecto. Entonces, aquí abrir los micrófonos y contestarme si queréis, ¿de acuerdo? Yo pregunto en alto y identificación de necesidades. ¿Qué necesidades entendemos que dieron origen a este proyecto? Son obvias, Baches en la calzada. exactamente. Necesidad de transporte, seguro, por ejemplo. Eso es uno de los objetivos. Las necesidades que había como consecuencia de que la calzada estaba en mal estado, había que asfaltarla. Esa era la necesidad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Asfaltar correctamente la calzada. Objetivos secundarios. El objetivo principal es asfaltarlo para que el tránsito sea fluido. Secundarios, que el transporte sea seguro, que la imagen de la ciudad sea positiva. No es lo mismo un camino polvoriento en una calle sin asfaltar, polvorienta, para los comercios, que una calle bien asfaltada, limpia y bien ejecutada. Los comercios de los alrededores, los vecinos, van a estar más contentos y más felices. Bueno, podemos identificar multitud de objetivos. Un objetivo principal, que es que la calle, los coches vayan bien por la calzada, ¿no? Y que no haya baches. Y multitud de objetivos. ¿Qué actividades tenemos que hacer? Bueno, pues las actividades, la primera, lógicamente, será hacer un proyecto de obra, la segunda, buscar los recursos, la tercera, iniciar, bueno, desde un punto de vista de administración pública, contratar a hacer el proceso de contratación. Una vez finalizado el proceso de contratación, iniciar la obra. ¿Qué más actividades habrá? Todas las fases de la obra hasta el final. Terminar la obra, pintarla, que vayan los servicios correspondientes del ayuntamiento y la aprueban, la recepcionen. Y ya está, ¿no? ¿Cuál es el resultado que vamos a tener? Pues los resultados, el primero, que la obra está, la calle está asfaltada, es el primero. ¿Cumple con los objetivos? Sí, que es nuestro principal objetivo. ¿Satisface las necesidades? Sí. ¿Cuáles son los efectos que va a tener el resultado? Pues ahí pueden ser numerosos, los que hemos comentado antes. El tráfico va a ser más fluido, el tráfico va a ser más seguro, tanto por la calidad de la banda de rodadura como la nueva señalización, etcétera. Como está mejor asfaltado, habrá menos polución. La imagen de la calle habrá mejorado. Los vecinos estarán más contentos. La calidad de vida de los vecinos será mejor. De los comercios igualmente. La calidad del precio de las viviendas se habrá incrementado. Este proyecto está teniendo una serie de efectos. Y esos efectos son medibles. El conjunto de los efectos medibles es el impacto de la obra, el impacto del proyecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Entonces, durante todo este proceso que hemos visto en la obra, desde que se identifica la necesidad hasta el final, que es... Yo tengo Sí, una pequeña pregunta antes de que se me escape, como decías tú, ¿no? sí, adelante. Joaquín, si me permites. En esta fotografía que has puesto queda claro, o yo creo que queda claro, ¿no? Cuál es el impacto y cuáles son los resultados. Pero, ¿cómo se cuantifican? O
O sea, si la facturación, ¿cómo tengo acceso a la facturación de los comercios para ver si mejoran? ¿Cómo tengo acceso a la información de que, o si tengo que tener datos cuantitativos de cómo ha mejorado la siniestralidad de la carretera o de cómo ha percibido la población la mejora de la infraestructura? O sea, estos datos, aunque no los tenga, los puedo redactar de tal forma que ese impacto o ese impacto tiene que ser algo tangible, cuantificable y medible. Porque si es así, muchos Lo datos vamos a no los ver, tenemos. lo vamos a ver en un segundo, ¿vale? Normalmente se habla de, hay varias metodologías, ¿sabes? SMART, ¿no? Los indicadores tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Ahora lo vemos, ¿vale? Vale. Y además tengo ejemplos con esta definición de lo que sí es, por ejemplo, un indicador específico y de lo que no. Y que es medible y lo que no, ¿no? Yo tengo clarísimo lo que es medible y lo que no. Lo que quiero decir es, para la redacción de proyectos, a mí muchas veces me cuesta predecir cuál va a ser el impacto. Por ejemplo, quiero hacer una plantación de un producto, de una planta específica en España, que va a producir una bebida, ¿no? No tengo ni idea de cuál es el impacto de Eso esa lo vamos, producción o ni siquiera puedo hacer una estimación porque puedo predecir, pero no puedo tener datos que aporten esa predicción. como he dicho que vamos a ir para adelante y para atrás, me da igual abordarlo, hablarlo, luego lo veremos también, ¿eh? Cuando se hace un proyecto, durante la vida de ese proyecto, es muy difícil saber el impacto que vamos a tener. Es lo que estás comentando. En una obra es más sencillo, pero en un proyecto de investigación, en un proyecto de innovación educativa, saber el impacto que los resultados que van a tener en ese sector educativo, pues es complicado. No obstante, hay indicadores que permiten augurar o adelantar dicho impacto, ¿vale? No es una bola de cristal, pero están están aceptados como indicadores adelantados de ese impacto, ¿vale? Que debemos utilizar en la fase de propuesta y al terminar el proyecto. Normalmente, los indicadores luego lo veremos, los medimos que tienen un impacto a corto, el impacto puede ser a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Saber lo que va a pasar en el largo plazo es una bola de cristal. Vale, Pero es lo bueno, que quería preguntarte. hay indicadores que me permiten augurar un poco lo que puede pasar. No con total fiabilidad, pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Entonces, a ver, y suelen funcionar, y a veces no. ¿Qué le vamos a hacer? Pues pasan cosas por el medio y no tienen el impacto que esperábamos. Pero sí que hay impactos de, por ejemplo, un impacto que suele augurar de futuro es la comunicación. Todas las acciones de comunicación de tu resultado te permiten augurar que vas a tener un impacto. Si tú tienes un resultado y el resultado lo promocionas todo lo que puedes, urbi et orbi, a todos los destinatarios que habías señalado, pues sabes que vas a tener más impacto que si no haces nada. Entonces, todo lo de comunicación que hagas es un indicador adelantado de que vas a tener un impacto. Lo veremos al final de eso, es más bien al final de la charla de hoy, ¿vale? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuestión o duda o...? Vale. La primera parte, vamos a hablar de los indicadores de progreso, ¿vale? Indicadores de progreso nos van a señalar o a indicar si vamos bien encaminados para conseguir los resultados que habíamos diseñado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos haciendo una propuesta, tenemos que marcar siempre nos van a pedir unos indicadores de progreso, parte de unos indicadores de impacto, y los indicadores de progreso, para hacerlos, lo primero que tenemos que hacer es definir el alcance del proyecto. ¿Qué es el alcance del proyecto? El proyecto son los resultados previstos de un proyecto y las actividades que debemos llevar a cabo para lograrlos. Por lo tanto, integra el objetivo principal, asfaltar la obra, asfaltar la calle.
Los objetivos específicos, lo hemos comentado. Los entregables, los hitos que hay en el camino. ¿Qué son entregar? Pues un entregable es, en una obra es muy fácil porque es el producto final, hay un entregable único, que es la obra terminada. Pero en un proyecto de investigación, pues podemos tener una primera fase de una revisión sistemática de la literatura, un entregable, un acuerdo con una empresa, otro entregable, la realización de una patente. Puede haber hitos en el camino que se denominan entregables, ¿vale? Bien definidos, con unas características. Las actividades y tareas que tenemos que llevar a cabo, los plazos, el presupuesto para conseguir los recursos, el presupuesto para decir todo lo anterior. Toda esta información, ¿vale? Conforman el alcance del proyecto. Y en relación a una obra, bueno, teniendo en cuenta que todo debe ser rápido, barato y bueno. Y solo podemos elegir dos, ¿no? Es decir, que puede ser rápido y barato, pero no bueno, rápido y bueno, pero no barato, o barato y bueno, pero no rápido. Entonces, teniendo estos en cuenta lo del alcance del proyecto, que son todos estos componentes que tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto, marcaré los indicadores, ¿vale? Los indicadores pueden ser indicadores de procesos, que me permiten evaluar el ajuste y adecuación de los procesos dentro de todo este camino. Por ejemplo, si estoy cumpliendo los plazos o no los estoy cumpliendo, si las tareas se están realizando con la calidad prevista o no, o en el plazo previsto o no, etcétera. O indicadores de recursos, que permiten evaluar el ajuste de los recursos a lo que había previsto inicialmente, si hay desviaciones y si el resultado es eficiente. Si es bueno y barato o rápido y barato, etcétera. La cantidad de los recursos utilizados, la eficiencia de los mismos, el desempeño profesional. Podemos ir marcando muchos indicadores en virtud de si estamos atendiendo a los procesos que se están llevando a cabo o a los recursos que hemos utilizado. Son los dos tipos principales de indicadores. Lo que habíamos visto, una vez que seleccionemos un indicador, cumplimiento de los plazos. Si los plazos se están cumpliendo o no, o si las tareas se están cumpliendo según lo previsto o no. Tenemos que tener en cuenta, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, que en principio deben tener estas 5 características, ¿no? Los indicadores deben ser específicos, deben tener una determinada concreción. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, ahí tiene un ejemplo de indicadores. Un indicador debe ser específico. Elaborar un documento para la revisión de actividades culturales en un centro. ¿Vale? ¿Eso es un indicador específico? Es una tarea. Un indicador específico sería celebrar al menos una reunión en el curso escolar con las entidades que desarrollen actividades útiles a fin de recabar su participación y colaboración en el centro. ¿Cuál es el indicador? El indicador es realizar al menos una reunión. Perdón, no sé si... Bueno. Los indicadores deben ser medibles. Tienen que ser cuantificables. Incrementar las sesiones de tutoría con un alumno. Como tal, no es un indicador. Es un objetivo. El indicador sería celebrar al menos una sesión de tutoría durante el curso escolar. Con al menos el 90% del alumnado de la clase. Es específico, este indicador es específico y medible. Nuestra experiencia nos puede decir si es alcanzable o no, que es el siguiente criterio. Mejorar las condiciones socioeconómicas del entorno y de las familias del alumnado. Bueno, pues esto, otra vez, es un objetivo, no es un indicador, ¿vale? Pero es alcanzable, podemos nosotros, por ejemplo, como profesor de un centro o como director de un centro, mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias. Podemos poner nuestro granito de arena, pero que podamos hacerlo, ¿vale?
Sin embargo, podemos hacer que un determinado porcentaje del alumno con una desventaja cultural disponga semanalmente de 2 horas de refuerzo. ¿Eso es alcanzable desde nuestro punto de vista? Pues sí, es más alcanzable que el otro. Y es medible, porque puedo medir el número de horas que voy a dar, a quién voy a llegar, etcétera. Relevantes. La relevancia, bueno, es relativa, ¿no? Pero lo que tiene que... Un segundo, porque... Perdón, Joaquín, pero hay Sí. un micrófono abierto. Creo que es de Alejandro Sí. Cervera. Sí, voy a ver si puedo cerrarlo yo desde aquí. Y ya está. Gracias. Como decía, la relevancia es un concepto relativo. Pero lo que viene a indicarnos es que el indicador sirve para algo. De hecho, el ejemplo que viene ahí, asegurar que se homologuen las características formales de las pruebas escritas. Pues puede tener su valor o no, pero bueno, tiene que tener un objetivo claro y valer, ser relevante, como dice. Ejemplo, hay que meter un 15% el porcentaje de alumnado que alcanza los niveles altos en las pruebas de evaluación externa. Y normalmente tienen que tener tiene que ser dentro de un marco temporal. Señalar muchas veces, si no se señala en un marco temporal, no tiene mucho sentido. Tengo que conseguir que 10 personas pasen por delante de mi puerta. ¿Cuánto? ¿En la próxima hora o en el próximo año? El tiempo muchas veces es un criterio que es necesario para que el indicador tenga sentido. A partir de aquí, la imaginación es libre. Los indicadores nos los piden cada vez más. Es una manera de evaluar el trabajo que estamos llevando a cabo y no podemos pillarnos por ellos. Por eso, que sean alcanzables, medibles y alcanzables es fundamental, fundamental, por nuestro propio bien. Proyectos con indicadores de inflados los vemos todos los días. Voy a hacer un proyecto que va a llegar a 150.000 personas para cualquier cosa. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿dónde te estás metiendo? ¿Cómo vas a llegar tú a 150.000 personas con esto? Pero como lo has puesto en el papel lo soporta todo. Por eso los indicadores tienen ese doble sentido de nos tienen que ayudar a nosotros en la ejecución de nuestro proyecto para saber que vamos por un camino y tenemos que ponerlos porque nos lo solicitan en las convocatorias, pero no nos podemos pillar por ellos, porque probablemente nos evalúen en base a ellos. Por lo cual hay que jugar con ellos. Hay que jugar con ellos y sobre todo ser muy realista y muy consciente de lo que estamos poniendo en el papel. Pasa, pasa, por ejemplo, con los concursos públicos, en los que digo, hago una baja del precio y una vez que hagan el proyecto, pues a ver qué pasa. Dice, ya, pero es que luego el proyecto hay que llevarlo a cabo. Y si te comprometiste a hacerlo por X y luego te sale por mucho más, tienes un problema. Y los modificados de obra ya no se llevan tanto. Bueno. Hasta aquí más o menos la parte teórica. ¿Alguna pregunta sobre este rollo macabeo que les he contado hasta ahora? Yo, Joaquín, tengo una pregunta. Has hablado o ha aparecido ahí, soy Susana, sí, perdón, de cómo son indicios smart, inteligentes, pero ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué hace que un indicio sea inteligente respecto de otro? Indicador, perdón, indicador. Indicadores smart. Es el acrónimo. Es smart cuando cumplen las 5 reglas, ¿no? Vale. Se llama inteligente. S-M-A-R-T. Es un juego de palabras. Gracias, Efren. Gracias. Es un juego de palabras con las iniciales. Vale, gracias. No es que sea inteligente. No. ¿Alguna pregunta que tengáis?
Pues seguimos. A ver, les voy a contar el proyecto Medici. ¿Vale? El proyecto Medici es un proyecto financiado por la Comisión Europea, por la Dirección General de Internet, de Conectividad de la Unión Europea, que fue realizado por un... Bueno, fue financiado por la Comisión Europea, pero fue encargado por una encomienda de gestión por el propio Parlamento Europeo. ¿Vale? Y acabó hace ya 2 años y fue coordinado por la universidad. Tuvo 6 socios en varios países, en España, en el Reino Unido, Portugal, en Italia, Grecia, Bélgica, se me escapa alguno. Y tenía como objetivo, bueno, como venía encargado por el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo había identificado una necesidad, y era que cuando quería encontrar proyectos, iniciativas de inclusión digital en sectores desfavorecidos, no había una base de datos donde estuvieran, no había un listado, no había una base de datos, no había nada donde poder acudir a ver lo que se estaba haciendo en Europa. Estamos hablando de inclusión digital, ¿de acuerdo? No inclusión social, son conceptos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pedía el Parlamento Europeo? Pues hacer un catálogo con todas aquellas buenas prácticas, aquellos proyectos que se estuviesen llevando de inclusión digital en grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque lo que pone en la pantalla, ¿no? Lo que les he contado. Todo el mundo conoce algún caso y tal, pues de manera puntual. La evaluación de los resultados que estaban teniendo no había mucha información sobre ello y había un conocimiento limitado por parte de las administraciones públicas, lo que incidía sobre todo en la replicabilidad. Oye, si en el Reino Unido se estaba haciendo un proyecto de inclusión digital que estaba teniendo mucho éxito, ¿por qué no se podía replicar en otro país? Pues si no hay acceso al mismo, no hay una información, pues difícilmente. Otra de las características del proyecto es que se hizo un mapa y se reflejó en un mapa dichas prácticas. Entonces, ¿qué se hizo? El proyecto lo que se encargó fue de, por una parte, identificar todas las prácticas de inclusión digital que se estaban llevando a cabo en Europa. El proyecto identificó alrededor de 1080, algo así. De esas 1080 se sometieron a un proceso de evaluación con unos criterios definidos previamente para definir lo que se habló del concepto de buena práctica. Aquellas prácticas que cumplían unos determinados criterios y se destacaron como prácticas excelentes. ¿Cuáles eran aquellos criterios? Pues basados sobre todo en la calidad de la misma y en la replicabilidad de los resultados, en el impacto que estaban teniendo y en la replicabilidad de los resultados, entre otros criterios, ¿vale? No voy a entrar mucho más en ello. Entonces, con ese filtro se identificaron 327 prácticas en toda Europa, que son las que están en el mapa. El mapa lo tienen ahí, en la página que estaba en la URL que tienen en la pantalla, que es digitalinclusion.eu. Y ahí tienen acceso al mapa y a la base de datos con todas las 327 prácticas identificadas. Bueno, entonces, ¿cuáles pueden ser los indicadores de progreso que había en el proyecto? Bueno, pues yo pongo aquí algunos. Un identificador de progreso, pues el número de buenas prácticas que fuimos identificando a lo largo del tiempo. Esto fue un proyecto de 3 años. El proceso de identificar buenas prácticas en toda Europa, se pueden imaginar, había que hacer una labor de investigación ingente en numerosos idiomas, con diferentes maneras de entender lo que era una práctica de inclusión digital, pero todas esas prácticas se fueron incrementando en el tiempo. Nos marcamos unos indicadores. Vamos a ver si tenemos 200 prácticas en los primeros 3 meses, 600 prácticas
los siguientes meses, así está el número final que conseguimos. El indicador que propusimos fueron 150. ¿Vale? Y al final conseguimos 327. Por lo cual cumplimos el indicador, tanto el del plazo como el final, holgadamente. Durante estos 3 años, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo nos iba pidiendo informes, ¿de acuerdo? De cómo íbamos ejecutando el proyecto. Cada 6 meses, un informe. Un indicador es el número de informes entregados en plazo. Estábamos cumpliendo todos los criterios del proceso. Que no nos estábamos desviando de los requisitos señalados en la solicitud. ¿Por qué? Porque estábamos entregando todo en plazo. Igualmente, que las fases de desarrollo se habían cumplido en plazo y con éxito. Luego señalamos indicadores de recursos. ¿Qué indicadores de recursos podríamos señalar aquí? ¿Se nos ocurre alguno? Por ejemplo, podemos, indicadores de recursos, siempre el número de personas que han participado, que se han involucrado, el dinero que hemos utilizado hasta la fecha del control. Muchas veces pues, los recursos no son uniformes o se está haciendo un uso no correcto de los recursos. Todo eso vamos marcando indicadores de cumplimiento durante el proceso de ejecución del proyecto. ¿Qué otros indicadores se les ocurrían en este proyecto que nos hubiesen servido? Pues, por ejemplo, el número de personas que contactamos para encontrar las buenas prácticas. Lógicamente, las buenas prácticas, no buscando en internet salían algunas, pero no todas. ¿Qué hacíamos? Pues ir a buscar gente que supiera de esto. ¿Cuántas personas se contactaron? Pues se contactaron más de 500 personas en toda Europa. Pues eso fue un indicador que fue creciendo y que a la Comisión Europea y a la gente que nos estaba controlando y a nosotros mismos nos permitía ir viendo que íbamos por el buen camino. Y la Comisión Europea estaba viendo que estábamos trabajando, que el proceso seguía su curso. ¿Qué otros indicadores de proceso? Pues, las entregas, el número de entregas, el número de recursos utilizados, número de contactos, muchísimos. Es que hay una lista enorme de indicadores de procesos que se utilizaron aquí. Todo para los dos objetivos, que nosotros supiéramos que estábamos haciendo bien el trabajo y la Comisión Europea supiera que lo estábamos llevando a cabo, que todo iba bien encaminado y que el dinero que habían adelantado, anticipado, estaba siendo bien utilizado. Bueno, vamos a hablar un poquito del impacto. Vamos a dejar el tema de los indicadores. ¿Puedo hacerte otra mini consulta? Sí, claro. Me surge. Tú cuando haces un contacto, ¿no?, de este tipo, dices que has hecho 500 contactos. En la memoria se define qué es ese contacto, por ejemplo. Contacto es que tú envías un email y no hace falta que tenga respuesta. Que tengas una respuesta de lectura ya es un contacto positivo. Que te contesten es necesario para que cuente para ese indicador. O sea, hay diferentes niveles, ¿no? Entonces, cuando dices 500 contactos, ¿esa descripción ya de qué se entiende por contacto va dentro de la memoria? El indicador debe tener un descriptor. ¿Vale? El indicador es número de gente, número de personas con las que se va a hablar, número de personas que han respondido. El descriptor debe tener una descripción de lo que es el indicador. A partir de ahí somos libres. Hombre, no pondría número de contactos. Número de correos electrónicos enviados. Pondría el indicador si solo voy a tener en cuenta los correos mandados. O número de entrevistas realizadas. O sea, que puedes tener varias descripciones para el mismo indicador. El indicador lo defines tú.
en la fase de propuesta. ¿Y los descriptores? Y el descriptor también. O sea, que puedes tener varios descriptores para un mismo indicador. Sí, depende de la intensidad que tenga. Vale. Pero vamos, tú tienes que definir el descriptor, la descripción. O sea, que cuando digo número de contactos, ¿qué significa eso? Claro, Pues es lo que te acabas estás de decir. preguntando. ¿Qué significa eso? Estoy queriendo decir, en este proyecto específico, el número de contactos significa gente con la que voy a hablar por teléfono. O gente que me ha respondido a mi encuesta y ha dicho que lo puedo incorporar a mi base de datos. Y tengo una base de datos de contactos, que son gente que puedo contactar en el futuro. Vale, O sea, puede una misma definición, una misma título de un indicador, la descripción que haga de él será la que yo quiera. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que todo indicador tiene que tener un número. Número o que tiene que ser medible, ¿no? De alguna manera. Y ahí, pues no me puedo pillar los dedos, lo que hemos dicho. Entonces, si digo que voy a mandar mail, contactos, y en la descripción pongo el número de mails que voy a mandar, pues pongo 2000. Vale, pues mandar 2000 correos es trabajo, pero si tengo las direcciones, lo puedo conseguir. Si digo número de entrevistas y pongo 2000, me voy a pillar los dedos. El evaluador que lo evalúe va a decir, uy, qué bien, ¿cuánto van a trabajar? Pero cuando vean que en vez de 2000 he hecho 200, me van a decir, chico, te has quedado en el 10%. Entonces, una descripción que vaya acorde al objetivo que tenga y a lo que quiera conseguir con el indicador. Y que sea conseguible, factible, alcanzable, sobre todo. Normalmente nadie te suele definir los indicadores. Sobre todo en los de progreso, no te suelen decir, bueno, sí, te suelen preguntar cuánto dinero te has gastado en la fase 2 del proyecto. ¿De acuerdo? Y eso es un indicador de progreso. Pero normalmente hay total libertad para marcar los indicadores que tú quieres en tu proyecto. Entonces, Una pregunta. hay que jugar con ellos, sí. Con respecto a esto que estás comentando, los indicadores y lo que está comentando Efren, a ver, yo puedo ser tan exhaustivo como quiera. Quiero decir, yo puedo poner como indicador, pues cuántos correos envío, cuántos leen, cuántos contestan, cuántos. ¿Hasta qué punto es bueno poner muchos indicadores? O sea, ¿cuál es el? ¿Pongo muchos o pongo los indicadores que me van a decir cómo va el proyecto? No sé si me he explicado mi pregunta. Sí, perfectamente. No tengo una respuesta objetiva. Yo ¿Y evalúo un por proyecto, experiencia? O hago un proyecto y pongo todos los indicadores que se me ocurran y que pueda conseguir, pero a cuanto más, yo pongo 30, 40 indicadores. Y cuando veo un proyecto en el que me están poniendo un montón de indicadores y veo que son correctos y que digo, esta gente se lo ha trabajado, se lo ha currado. Y saben lo que quieren hacer, saben cómo lo van a medir, saben lo que van a conseguir, y me da una imagen de trabajo detrás que a mí al menos me predispone a mirar con mejores ojos el proyecto. Buen Claro, esta es punto. la parte que te preguntaba yo también, Buen de punto. cuál es la redacción que va en la memoria, porque yo creo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, memorias muy trabajadas, esto tiene que tenerlo súper detallado, súper extendido, ¿no? Y la gente que lo hace más por primera vez, pues nos ocurren 3 indicadores Claro, muy globales, ¿no? Y los demás van ya al hilo, van finos. Por eso la claro. gente que leéis muchos proyectos, esto lo tenéis súper trillado, ¿no? Pero todo tiene un número. Y empiezas, tal, número de veces que nos levantamos al baño, número de veces que salimos a fumar. Digo, me has metido indicadores que no tienen sentido y me estás tomando el pelo. Entonces todo tiene un término medio. Todo tiene un término medio y es cuestión por eso no tengo una respuesta. No tengo una respuesta. Yo tengo proyectos en los que he puesto 10 y otros en los que hay 30, 40. O incluso
Y bueno, creo que ya habéis visto la parte de los paquetes de trabajo, ¿no? Pues mira, me voy a 5 indicadores por paquete de trabajo. Pero como tengo 7, pues ya me salen 35 indicadores. Entonces pues ya tenemos un número importante de indicadores. Que no parecen tantos, porque estamos hablando de 4 o 5 por cada paquete de trabajo. Que no es tanto. A mí, y vuelvo a decir, es una opinión personal, me dan, siempre que tengan sentido, me da la sensación de que el proyecto está currado, que está trabajado. Y me da buena impresión. Y tiene sentido, y esta gente sabe lo que va a hacer, sabe cómo lo va a hacer, sabe que va a medir bien cómo lo está haciendo, va a encontrar las desviaciones rápidamente. Oye, que estamos a la mitad del proyecto y nos hemos gastado el 10% del presupuesto. Tenemos un problema. Tenemos un problema y hay que analizarlo para lo que sirven los indicadores. Otra pregunta, Joaquín, perdón. Sí. Bueno, buscando por internet y demás, vi, pero era claro, más de la parte de negocios y estas cosas. Entonces yo encontré 3 indicadores como globales de variación de costes, de atraso de cronograma y porcentaje de ejecución. ¿Eso se indica? ¿O en un proyecto de este tipo? Porque yo nunca lo he metido, pero pues no sé, por eso te pregunto. A ver, porcentaje de ejecución. Variación de costes que se calcula entre la diferencia entre el importe concedido y los costes utilizados. Un poco lo que estabas diciendo. La desviación. El atraso en el cronograma, pues eso, el avance real con respecto al avance planificado. Y el porcentaje de ejecución que mides el tiempo utilizado para el avance real respecto a lo planificado. O a lo mejor se puede hacer con respecto a los indicadores logrados, no sé. Yo no ¿Este sé. tipo así tan específico se pone? ¿O esto es para otras cuestiones? Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a ver, tú si tienes estás ejecutando un proyecto, llegas a la mitad del proyecto y tu ejecución está al 40%, pues lo explicas. No tienes un indicador que te marque 40% de ejecución contra el 50% que debería. O 61, no es una obra, ¿no? No es un indicador que yo pondría. Y la desviación presupuestaria tampoco. Vale, yo nunca lo he puesto, pero no sé cómo lo Yo no los encontré y te pondría. voy a preguntar. Vale, ¿Por qué? gracias. Porque te pillas los dedos. A la Comisión Europea o a la gente financiador le va a venir muy bien para darte la colleja. Es que le estás haciendo el trabajo de evaluador. Y te va a dar una colleja si no llegas a lo que tienes que estar. Y a ti en poco te va a ayudar. Tú ya sabes cómo está el proyecto. Vale, gracias. Si sabes que vas con retraso, pues lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Oye, voy con retraso, pero ya he tomado estas medidas para solucionarlo y en el próximo informe voy a estar bien. Y lo explicas, pero no pones un numerito rojo, 40% porque no llegó. Te pillan los dedos. Cuidado con eso. Los indicadores son un arma de doble filo. Un arma de doble filo. Cuando no llegamos al indicador esperado, a la cantidad esperada, hay que explicarlo. No decir lo que no. Hay que explicar por qué no se ha llegado y, sobre todo, dar una solución. Eso siempre funciona. Oye, que tenía que haber hecho 3 publicaciones en el año 2 y he hecho una. No llego al indicador. ¿Qué hago? Pues pongo el 1, pero pongo una nota y se explica a continuación. No se ha llegado al 1 porque hemos cambiado el objetivo de tal, no sé cuánto, no sé qué, y ha habido este suceso, ha habido una pandemia y lo que sea, y para el mes no sé cuánto, con esta medida, vamos a estar en el indicador apropiado. Y yo como evaluador digo, bueno, ha habido un problema, lo han identificado, han propuesto medidas para resolverlo y ya está. Y sigo en su curso. Correcto. Pero hay que tener, todo hay que explicarlo y a mí poner indicadores de cosas, es que es obvio. Si has ejecutado menos de lo que esperabas, tú tienes que explicar por qué. Pero meter ese indicador, si eres una empresa, una consultora, y tienes un proyecto
con un cliente y y ahí sí lo pondría. Porque claro, toda la desviación que tengas en la ejecución va contra tu margen de beneficio. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Los proyectos que normalmente llevamos a cabo nosotros, yo no lo pondría. ¿Alguna pregunta, cuestión, idea, sugerencia? Joaquín, Sí. soy Susana otra vez. Al hilo de la imagen que has puesto de este proyecto Medici o Medici, ¿qué ocurre con Reino Unido en proyectos europeos? ¿Se puede colaborar con ellos? ¿Es desaconsejable? ¿Cómo está el tema ahora después del Brexit? Vamos a ver. Depende del programa. Para la Unión Europea, el Reino Unido es un país como otro cualquiera del resto del planeta. No hay diferencia entre el Reino Unido y Angola o Botsuana, no la hay. ¿De acuerdo? Entonces, en aquellas convocatorias en las que Angola o Botsuana puede participar, el Reino Unido también. Pero me refería más tipo, si tú hablas, por ejemplo, de algo transversal europeo en el concepto de Europa como cultura europea, Reino Unido sí que entra dentro de Europa, o sea, continentalmente, geográficamente, no. también, no políticamente ni Sí, pero económicamente. no, yo no estoy hablando de eso. No, claro. Es un país europeo y más europeo que ninguno. ¿Vale? No está en el continente, pero es un país europeo, ya está. Eso no tiene ninguna discusión. Pero estamos hablando de la Unión Europea, que es un conjunto de países que tiene unas normas y que tiene unos programas de financiación que financian proyectos, actividades y otra serie de cuestiones. Esos proyectos y actividades que financia la Unión Europea son principalmente para las instituciones y personas, para personas jurídicas y personas físicas de la Unión Europea. Punto. Y seguido, hay algunos programas de ayudas que financian proyectos y actividades que también financian a personas físicas y jurídicas de fuera del conjunto de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Y en ese caso, Inglaterra puede participar ahí. Y yendo a lo concreto, en el programa Erasmus, ¿vale? El Reino Unido no puede participar de ninguna de las maneras. Cero. ¿Vale? No pueden. No hay manera de que ahora mismo, a día de hoy, esto puede cambiar mañana, ¿vale? Es lo siguiente. Puede cambiar mañana porque cambia todos los días. Pero a día de hoy, en Erasmus no puede participar el Reino Unido. En programa Marco. El programa Marco pueden participar. Como no son de la Unión Europea, no pueden ser coordinadores. Pueden entrar como socios. Pero como socios asociados, no pueden ser socios de pleno derecho. Hay una figura en la que participan como socios asociados, y reciben financiación del propio Ministerio británico. Entonces ellos participan en un consorcio, participan en la propuesta. Si la propuesta es bien evaluada en Europa, en la Comisión Europea, y sale aprobada, ellos van al Ministerio de Educación británico y dicen, oye, que he participado como tercera espada en este proyecto europeo y nos dan dinero. Y el gobierno británico, si quiere, les financia su participación o no. Es una cuestión interna del Reino Unido. Esta norma es del 2023. No era igual en 2021 ni era igual en 2022. Y estoy seguro que en el 2023 no vamos a acabar así. Que va a volver a cambiar. ¿Vale? Entonces, ¿es conveniente ir con el Reino Unido a una propuesta de investigación en el programa Marco? Sí. Oye, si vas con un departamento de la Universidad de Oxford, de Cambridge, de Leeds, y que son números uno en Europa de este tema, de un tema concreto, pues claro que es bueno que vayan en la propuesta de proyecto, sin duda. Pero tenemos que saber
que la gestión administrativa va a ser más complicada, más farragosa y que nos va a dar muchos dolores de cabeza. Pero son las normas con las que jugamos hoy en día. Vale, gracias. Para otro tipo de programas hay que mirárselo. ¿Alguna pregunta más? Vale. Vamos a ver con el impacto del proyecto rápidamente. Esto ya lo hemos hablado. El impacto es la consecuencia de los efectos del proyecto. Proyecto, identificamos unas necesidades, planteamos unos objetivos, hicimos las actividades, esas actividades dieron un resultado y ese resultado tiene un efecto determinado, que es cumplir las necesidades que habíamos señalado. ¿Vale? Todo eso es el impacto. Por impacto entendemos cómo afectan los resultados de nuestro proyecto a las personas e instituciones con las que entra en contacto. Bajando concretamente. Lo que hemos comentado, al evaluar el impacto, puede tener efectos tanto positivos como negativos. ¿De acuerdo? Que en la fase de propuesta podremos señalar. Y lo que hemos señalado antes, el impacto es algo que será más evidente con el paso de los meses. Sobre todo tras la finalización del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que acaba el proyecto, se acaba la financiación. Y si se acaba la financiación, en teoría nuestro trabajo en el proyecto ha terminado. ¿Cómo quieren que yo dentro de 3 años sepa lo que ha pasado con mi proyecto? Si no me han pagado durante esos 3 años para que le haga un seguimiento. Bueno, pues esto es dentro de lo que es la sostenibilidad del proyecto, pero sí que, como he comentado antes, hay indicadores que me permiten augurar lo que puede pasar en el futuro. ¿Vale? Hay indicadores que nos permiten valorar los efectos de los resultados al final del proyecto. Uno, el principal, los indicadores que podemos medir, cómo podemos medirlo, es el alcance de nuestras actividades de difusión. Ese es básico, sobre todo en proyectos de investigación. Vamos a hacer un proyecto de innovación educativa. ¿De acuerdo? Lo hacemos porque hemos identificado una necesidad. Lo llevamos a cabo. Tenemos unos resultados y se acaba el proyecto. Dice, ¿cómo sabemos el impacto de esos resultados? Bueno, pues toda la difusión que hagamos nos va a servir para poder augurar ese impacto. Si lo saco en la prensa, si he llegado han visitado mi web 50.000 personas, si uso las redes sociales, si me sigue mucha gente en las redes sociales, si hago eventos presenciales en los que cuento el resultado y lo enseño. Todo ese tipo de actividades me permiten augurar que va a tener un impacto. Porque estoy llegando a mucha gente, a muchos destinatarios, y es una buena señal. Si no hago difusión, no voy a llegar a los destinatarios. Entonces, el impacto va a ser mucho menor. Es lógica. Si los resultados se van produciendo durante el proyecto y veo que tienen buena acogida y que hay gente que ya los está empezando a utilizar y tengo un compromiso de que esos resultados ya se están empezando a utilizar, aunque en menor medida o de manera incipiente, es un indicador adelantado de que eso puede crecer en el futuro. Y eso lo pongo al principio. Oye, yo el día que termine el proyecto, por lo menos 20 colegios van a estar impartiendo este módulo formativo. 20 colegios, no son muchos. O 20 aulas. ¿Vale? Con la difusión que yo le voy a hacer, y si veo que estos 20 colegios lo implantan y funciona, me permite augurar que muchos más lo van a hacer después. Por lo cual puede llegar a un impacto mucho mayor.
Y va relacionado con el siguiente, con niveles de uso concreto de los resultados. Si veo que lo están utilizando, aunque sea de manera incipiente, y lo están adoptando, me permite augurar que en el futuro va a tener un impacto bastante superior al que tenemos cuando ha terminado el proyecto. Bueno, esta gráfica es bastante compleja, no voy a pasar sobre ello. Viene a recoger todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Que, si viene el cursor, que los resultados tienen unos efectos y que los efectos tienen un impacto, ¿no? El impacto va directamente a los objetivos que nos habíamos señalado, ¿no? A los objetivos globales, a los objetivos específicos, intermedios y demás. Para medir el impacto con indicadores, debemos o tenemos que saber quiénes son los destinatarios de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Identificamos unas necesidades de alguien, o de una institución, o de un sector educativo, o de personas concretas, o de alumnos, o de la sociedad en general. Los destinatarios, todo proyecto tiene un destinatario. Lo hacemos para alguien, o para alguien, personas jurídicas, personas físicas, instituciones, etc. Y tenemos que definir, y luego tenemos que tener muy claros los resultados. Tenemos que tener clara la diferencia entre output y outcome, ¿vale? Estos son dos conceptos en inglés que es necesario tener claro porque a la hora de hablar del impacto se utilizan, muchas veces se utilizan mal. Y esta idea, si la tenemos clara, pues nos va a ayudar mucho en el futuro. Un output es el producto, la actividad o servicio que se obtiene con la actividad. Es el resultado. En la obra, el output es la capa de asfalto y la pintura. Es el resultado de todo el trabajo. El outcome es el efecto, los cambios que la acción o el resultado produce. Lo que hemos hablado, que se cumple con que muchas veces coincide con los objetivos. O idealmente deben coincidir con los objetivos. Que se puede ir más rápido, que hay menos contaminación, que el tráfico es más seguro. Eso es un outcome. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, un output es un resultado. Pues aquí, por ejemplo, este es en temas médicos. En una nueva tarjeta inteligente del paciente. Proyecto para desarrollar una tarjeta inteligente. El output es la tarjeta. El outcome es un mejor acceso a la asistencia sanitaria. ¿De acuerdo? El output es el resultado. El outcome es el impacto que queremos conseguir. Obtención de una prótesis ósea con nuevos materiales. Es el resultado. El output. El outcome es la disminución de los rechazos o una mayor resistencia en fracturas. Y así bueno, ahí los tenéis los distintos indicadores, los distintos ejemplos. ¿Vale? Para llegar a un output tendremos que utilizar los indicadores de progreso, obviamente, y para llegar a un outcome y para medir el outcome utilizaremos indicadores de impacto, como los que tienen ahí. Y luego señalar otra vez para todo lo anterior la importancia de la divulgación y la comunicación. ¿Vale? Eso es fundamental. En los proyectos que nosotros manejamos día a día, en UNIR, el impacto lo medimos sobre todo en la divulgación y la comunicación. No somos capaces de augurar más que el esfuerzo que hagamos en ese sentido. Bueno, para ello, esto lo pongo aquí también porque creo que es relevante
tener un buen plan de divulgación y comunicación en todo proyecto, en la parte de la medición del impacto de cada propuesta, en el que identifiquemos muy bien los destinatarios, como os he dicho antes, a quién va dirigido nuestro... a quién queremos contarle el resultado del proyecto, quién queremos que lo conozca, cómo, el canal que vamos a utilizar, el mensaje que vamos a utilizar y cuándo lo vamos a hacer. Todo plan de comunicación debe tener en cuenta estas partes, ¿no? Aparte de otras cuestiones. Pero cuando escribamos una propuesta y tengamos que hablar de divulgación y comunicación, cuando entremos en la parte de comunicación, si abarcamos esos 4 aspectos de cómo vamos a hacer la comunicación de nuestro proyecto, vamos bien. Proyecto para el Plan Nacional. ¿Cómo vamos a hacer la comunicación del proyecto? Pues queremos que tenga un impacto determinado y vamos a hacer acciones de divulgación y de comunicación. Y empiezo. Punto 1. ¿A quién nos vamos a dirigir la comunicación? Tal, 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 y lo explico. ¿Cómo? Pues vamos a hacer una página web, vamos a hacer tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer seminarios y un congreso. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a vender los objetivos generales, vamos a hacer hincapié en esto, vamos a hacer hincapié en lo otro y tal. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues el primer año esto, el segundo año esto, cada mes esto y cada semana esto otro. Y con eso tenéis cubierta esa parte de la comunicación en un proyecto. Lo he dicho muy rápido y hay que trabajarlo. Pero son 4 aspectos que en el momento que tú en un proyecto lo ves, dices tú, esto, vale, cumple. Todo lo que ahondéis en ello, mejor que mejor. Pero bueno, muchas veces el espacio es limitado. Pero estos son cumpliendo esto, vamos, vais a por el 10. ¿De acuerdo? Y definiendo indicadores que hablen el resultado. OP. ¿Vale? Otro proyecto. Vamos a ver, vamos a ver otro proyecto que se llama Open Game. ¿Vale? Y bueno, son las 3:10. Open Game es un proyecto también que llevamos a cabo en UNIR, ¿vale? Que lo que pretendía era fomentar la educación abierta en la universidad. Nos juntamos 6 universidades europeas. Estaba desde UNIR, por supuesto. Pues estaba la Universidad de Salamanca, la Universidad de Nantes, la Universidad de Dublín, en Stuttgart y en Lisboa. ¿Se me está escapando alguno? Bueno, enseñar a profesores universitarios a introducir prácticas de educación abierta en su día a día. ¿Vale? ¿Cómo? Mediante un juego. Realizamos un curso de formación y lo gamificamos. ¿Vale? ¿Cuáles son los resultados que esperábamos obtener para conseguir el objetivo? Bueno, pues una guía con buenas prácticas, contenidos educativos, un juego, un sistema de acreditación de la formación gamificada y un kit de replicabilidad para que se pudiese implantar todo esto en cualquier universidad de Europa. Esos son los resultados que deseamos o que obtuvimos para cumplir con el objetivo de que los profesores implementaran actividades de educación abierta en las universidades. ¿Por qué? Porque hemos identificado que había una necesidad de tener mayor conocimiento de recursos educativos abiertos, o con lo que fuera. Diseñamos unas fases de actividades. Todas estas fases tenían sus propios indicadores de progreso. Y hicimos una tabla de indicadores para medir el impacto. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Identificamos los destinatarios, que es la primera columna. ¿Quiénes eran los destinatarios de este proyecto? Pues los participantes en el proyecto, los profesores de la universidad.
el claustro de la universidad. ¿Quién más eran destinatarios del proyecto? Las propias universidades. ¿Quién podía ser más? Pues otras instituciones educativas, porque esto que estoy haciendo vale solo para profesores de universidad, no vale para profesores de formación profesional, pues también. Luego, también les puede valer a comunidades de educación abierta que existen en el mundo y a la sociedad en general. Como pueden ver, identificamos 5 tipos diferentes de destinatarios y marcamos el impacto que queríamos tener en cada uno de ellos. Para los participantes, pues ahí tiene el primero, mejorar el conocimiento en educación abierta. Y para ese, ¿cómo medimos que hemos mejorado el conocimiento en educación abierta? Pues eso, o les hacemos un examen al cabo de 10 años a toda la gente que haya hecho el juego, o no tenemos manera. Pero bueno, al tiempo de concluir el proyecto, en el momento que acabamos el juego, pues marcamos estos indicadores. Pues el número de participantes en todas las acciones del proyecto. El número de actividades, reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si toda esa gente obtuvo información del proyecto. Pues entender que esa gente va a tener mejor conocimiento de educación abierta, que era el impacto que yo esperaba. Y luego mido si el impacto va a ser inmediato, a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Me voy al último. La sociedad en general. Quiero que el impacto haya un conocimiento, una concienciación mejorada de lo que es la educación abierta en la sociedad. ¿Vale? Y marco unos indicadores. El número de acciones totales de difusión. El número de gente total que alcancé en el proyecto. El número de notas de prensa, la audiencia potencial de las notas de prensa. Y son indicadores, como pueden ver, muy relacionados con la comunicación. Y pongo el indicador que espero obtener o el que obtuve en este caso. Esas tablas de final del proyecto. Y señalo que es un impacto a largo plazo. Pero claro, no sé si será verdad o no. Pero si yo ya lo estoy diciendo que he alcanzado en mis acciones de comunicación 120.000 personas, puedo entender que cierto impacto, el producto, el juego, cierto impacto en la gente va a tener. Es un indicador adelantado. Que luego la gente entre el juego y al final tenga un conocimiento de la educación abierta y tal, pues no lo sé si va a ser verdad o no. Pero adelanto o pongo las herramientas para que sí sea. El último, conocimiento mejorado en la sociedad. Y pongo el número de gente que se ha descargado los resultados del producto, del proyecto. Gente que ha entrado en el juego. Gente que se ha descargado la guía de buenas prácticas. Pues 1.380 personas. ¿Es mucho o poco? Bueno, depende de lo que estamos hablando. Depende del área de conocimiento y tal. No, es todo relativo. Pero me permite tener una visión del impacto que estoy teniendo con el proyecto. Si yo en un proyecto, antes y en la ejecución, hago este ejercicio, lo mismo que he comentado antes, tengo el impacto y la comunicación del proyecto controlada. Y de un vistazo, yo veo en un proyecto una tabla así, y digo, esta gente lo ha trabajado, este proyecto va a tener un impacto en el sector, porque han llegado a 3.000 profesores de universidades, se han descargado el juego 1.300 personas, el coste-beneficio del proyecto merece la pena y el proyecto es satisfactorio. Ojo. Detrás de los números hay que tener algo, ¿de acuerdo? Hay que tener unas evidencias. No puedo poner que se han descargado el juego 1.300 personas si no viene luego alguien, un auditor, y me dice, demuéstralo. Yo tengo que ser capaz de los números,
es capaz de contrastarlos y tener una evidencia detrás de que es así. Y si yo digo aquí que he tenido 6 reuniones o 6 eventos públicos, pues tengo que tener fotos de los 6 eventos, asistentes de los 6 eventos y tenerlo todo documentado. Y si veo aquí feedback by pilot learners, gente que en el juego hubo una prueba piloto y tenemos 145 personas, nos dieron su feedback a través de una encuesta. Pues eso tengo que tenerlo almacenado en algún lado. No lo tengo que tener a disposición de nadie en tal, pero si me lo piden, lo tengo que dar. ¿De acuerdo? O sea, los indicadores tienen que ser reales, tienen que ser alcanzables y luego poder demostrarlos. No nos pillemos los dedos. Preguntas sobre la tabla, sobre cualquier cosa. Perdona, Joaquín, una consulta. Sí. Este es el alcance que tenemos que hacer para la entrega de la semana que viene. O sea, ¿hasta dónde debemos hacer nosotros la tarea del proyecto que tenemos previsto? Hasta Porque, donde puedas. sí, o sea, no sé, que mi pregunta es si este es el alcance o hasta donde podamos y después si lo consideran viable ustedes, seguimos con apoyo de ustedes, porque en 3 días no se hace esto es imposible. No, vamos a ver. O sea, No, vamos a ver. Esto es, lo que os he contado hace relación a la parte de impacto y comunicación de un proyecto. ¿De acuerdo? acuerdo. Esto es un trabajo que en un proyecto de 100 hojas les tiene que llevar 30 hojas. Claro. No se puede hacer en menos. Claro. Y yo estoy seguro que esto no se lo ha pedido nadie. A día de hoy no se lo ha pedido nadie. Según tengo entendido, y hablo de oídas, no soy. Tienen que hacer un resumen o una extra del proyecto, explicando una idea de proyecto. Eso del Astra ya lo hicimos. Ahora toca una entrega que no sé si por fin es el lunes o es el martes, porque le preguntamos a Burgos y creo que no estaba precisa la fecha, si era el lunes o era el martes. También tengo la duda, ¿no? Que presentar es como un mini brief del proyecto, que sería título, acrónimo, resumen, una distribución de los paquetes de trabajo, el presupuesto y los indicadores de seguimiento. Okay. Son más parecidos a la sesión pasada de la profesora. Como está ahí, pues que está como los paquetes de trabajo y hasta allí, porque esto está muy bueno, pero hay que madurarlo bastante más. Esto, vamos a ver, esto es complejo. Claro. Esto es complejo, ¿vale? Sí. Pero hablando del alcance del proyecto, ¿qué les supongo que les van a pedir? Pues definición de título del proyecto, un resumen del mismo, en el que se diga, oye, hay esta necesidad o hay este problema y queremos hacer esto y esto para solucionar este problema. ¿Cuál es el objetivo principal? Solucionar el problema. Objetivos específicos. Plantear 2 o 3, 4 o 5 objetivos secundarios más determinados. ¿Vale? Entregables. ¿Qué son entregables? Pues los resultados, todo lo que voy a producir durante el proyecto. ¿Vale? Paquetes de trabajo. Los pasos que tengo que hacer para llegar a cabo el proyecto. Hay, supongo que ya se lo habrán explicado, pero hay paquetes de trabajo, Work Packages, que son obligatorios, gestión del proyecto, comunicación, calidad, y otros que son concretos de esa actividad que van a ustedes a hacer. Y luego los plazos, esto me va a llevar esto me va a llevar hasta aquí, esto me va a llevar hasta aquí, esto me va a llevar hasta aquí, y esto me va a llevar tanto dinero, el presupuesto mínimo, presupuesto de personal, viajes y ya está. Perdona, de referencia, ¿qué recomiendas? ¿De 1, 2, 3 años? ¿De 100, 200, 300.000 euros? No sé. Depende, ¿De qué estamos hablando de números? Depende del proyecto. Claro.
Depende del proyecto. Pero Porque, ese estilo a pedirle a la unión, a la comunidad. no, depende del proyecto. Para Ajá. presentar un proyecto, lo primero que hay que hacer, que es lo que os conté yo el primer día, es leerse la convocatoria y ver ahí lo que nos está pidiendo. La convocatoria nos dice el tamaño. De acuerdo. El tamaño. Pero si ustedes quieren hacer un proyecto para construir un coche, se necesita mucho tiempo y mucho dinero. Claro. Si ustedes quieren hacer un proyecto para hacer un barco de papel, se necesita poco tiempo, pocos recursos y ya está. O sea, depende, es relativo. Claro. relativo. Y mucho tiempo, ¿cuánto es? Y mucho dinero, ¿cuánto es? Yo he visto O sea, proyectos, porque, para referencia de ustedes, no, la yo proyectos experiencia. de 3 a 5 años los hay. Ajá. Y de 10 y 20 millones de euros también. Ya. No, eso es ninguna de las dos cosas. Y proyectos, Bueno, es para tener una referencia por arriba, una referencia intermedia. proyectos de 3 pequeña. meses. Ajá. Proyectos de 3 meses y 6.000 euros también. Bueno. O sea, se Claro, mueve. Claro. depende de lo que haya. Por ejemplo, con un ejemplo por abajo. Ajá. Una administración pública saca un concurso para hacer un manual de calidad y da 3 meses para hacerlo y va a pagar 18.000 euros. Poco dinero y poco tiempo, pero es un proyecto en sí mismo. Bien, bien. Hay que hacer un manual de calidad que tiene unos objetivos, que va a tener unas fases, que va a tener unos criterios de unos indicadores de que se está realizando bien y que va a haber una entrega y que va a tener un resultado final y un impacto. ¿Cuál sería el impacto? Que el cliente final esté satisfecho y que lo utilice. Vale. Pero si es de la Unión Europea, ¿de cuánto es ese mínimo? No creo que es un proyecto de 3 meses. No hay mínimo, que es que yo he visto proyectos de un mes. Ya. Yo he visto proyectos de un mes. Okay. Depende, o sea, la Unión Europea son muchas direcciones generales, son muchos organismos que sacan convocatorias de ayudas y cada uno tiene sus objetivos y sus planes. Proyectos de investigación grandes, estamos hablando de mucho dinero, muchos socios y mucho tiempo. Vale. 2, 3 años y cientos de miles de euros. Por eso, como piden por lo menos 3 socios europeos y algunos laboratorios, centros que también son socios, ¿no? Digamos que para 5 socios, 2 años, ¿estaría en qué orden aproximadamente? Pero es que no sé lo que... Tenemos que saber el objetivo, Claro. el objetivo que queremos hacer, qué es lo que y qué resultados tenemos que conseguir para ese objetivo. Claro, claro. Supongo, Si no, puedo poner ejemplos, pero... Ajá. Supongo que dependerá de la temática y de la dimensión, ¿no? Porque es decir, Claro. puedes hacer un proyecto de biotecnología o estamos hablando de un proyecto de técnica docente. A lo mejor un proyecto de biotecnología requiere unos ensayos y en principio requiere más costes, pero dentro de ese mismo ámbito pues puedes hacer un proyecto de biotecnología con 30, 40, 50.000 euros o te puedes ir a millones de euros, dependiendo del tamaño. Claro, puede ser un proyecto Bien. en el que se desarrolle cualquier molécula desde el principio hasta que hay una fase clínica y te están financiando con 10 millones de euros para hacerlo, hasta otro que sea mejorar un kit de diagnóstico que valía para el COVID y vale ahora para el COVID y la gripe. Y lo que hay que hacer es encontrar reactivos de no sé cuánto y en 6 meses se puede hacer. Ya. Con 100.000 euros. Depende. El proyecto que les he enseñado antes, que era hacer contenidos formativos para profesores en educación abierta y gamificarlo, fue un proyecto de 2 años con un presupuesto de 200 y poco mil euros. De acuerdo. Pero si hay bastantes socios, se tiene un resultado social. Había 5 socios. Eso. Es para que sea atractivo a los socios también. O sea, porque presentarles algo de decir, bueno, si va a estar 3 meses, tanta pretensión para 3 meses y sea... Yo entiendo que es un alcance del proyecto, pero los socios también se querrán ver involucrados, que hasta dónde le ponen al proyecto, ¿no? No, está muy interesante y en lo que nos ha presentado hoy, excelente, pero
llevarlo a la práctica. Un proyecto tiene su reto, ¿no? Es técnica. Como todo en la vida, andar en bicicleta es muy fácil, pero hay que aprender. Claro, hay que ponerlo en práctica, ¿no? Bien, bien, la verdad que se agradece porque ha sido todo un buen avance, todo hasta ahora. Bien, una sola pregunta adicional. ¿Para cuándo es la fecha de entrega? Si alguno lo sabe o yo me lo Yo perdí. no lo sé. Si alguno le puede contestar, encantado. Y si no, Sí, escriban a al ver, correo de contacto. El 30. en la página del curso todavía sigue marcando el 30 de enero. Esto fue lo que se le dijo a Daniel, Ajá, que íbamos a tener más clases que la fecha esa de final de la fecha de entrega. Entonces claro. Daniel se había comprometido al menos a verlo para desplazarlo un poquito hacia adelante, ¿no? Porque tenemos No, clase el próximo martes y tenemos Yo, clase pero también el yo próximo día 2. entendí, Efren, Efren, pero yo no entendí eso. Yo entendí que la fecha era inamovible, que lo que iba a ver si movía era el temario, porque había un tema que se impartía después de la fecha de entrega. Pero yo lo que entendí es que dijo que la fecha no se movía, que tenía que ser el 30 de enero. Eso fue Claro, lo que el yo de entendí. Ninguna de las paquetes de dos, trabajo. porque se movió el ninguna de temario. las dos Sí, cosas ha que se sucedido. movió el Ni se ha temario. movido la fecha ni se han movido las clases. Sí, se han movido las clases. ¿Y se movieron? Sí, se Es una movieron. parte que me perdí, todavía no Sí, sé. yo creo que Ahí, la de sesión que hecho, si dimos te el fijas martes, si te fijas en el temario, hay dos colores, lo han puesto en Ujú. colores porque estaban en otra fecha. Estaban como después y ahora Bien. están, ya las hemos dado, que son las clases esta semana, Bien, bien. seguro. Es lo que hay que Ok, entregar. Sí. Sí. ok. Entonces Pero para perdonad, el yo lunes. tengo abierto aquí la sesión y pone la sesión 7, documentos no sé qué, no sé cuánto, está marcado para el 31 de enero todavía, en verde. Y cajón desastre y clausura está marcado para el 2 de febrero. Sí, Entonces, lo que pasa es que los paquetes de trabajo nos iban a hablar de ellos el 31, al día siguiente de la entrega. Y entonces lo que han Claro. hecho ha sido cambiar el Lo orden trajeron. de las clases, por decirlo de alguna manera, para que nos Vale. contaran cómo hacer los paquetes de trabajo antes del 30. O sea, que le Bien. dieron la vuelta, pero las dos últimas sesiones las vamos a tener después de la entrega. Exactamente. Sí, Bien. pero yo entiendo pero en que teoría no son las clases determinantes para no la hacen entrega. falta para entregar. Exactamente. Entiendo. Vale. Oye, Yo entiendo lo aclarado, mismo. maravilloso. Cualquier duda, Gracias a todos. cualquier duda, escriban al correo electrónico y ya está. ¿Vale? Yo lo que les voy a decir, ¿vale? De la actividad. Ujú. Les han pedido una idea de proyecto, ¿de acuerdo? Que no sea utópica. Con los pies en el suelo, mejor que de 6.000 que de 6 millones. Ser práctico, pragmático, quiero hacer esto, esto y esto, y cuanto más sencillo, más útil, más pragmático y más con los pies en el suelo, mejor. De acuerdo. Mejor. Mejor porque, ¿por qué? Porque menos se van a complicar. Por su bien, menos se van a complicar. Y van a Bien. tener y para el que luego lo lea, va a ser evidente. Lo que estábamos hablando antes. Esta persona tiene las ideas claras, sabe lo que quiere hacer, la idea es realizable, se puede llevar a cabo, los recursos necesarios los tiene en la cabeza, sabe más o menos cuánto tiempo le puede llevar. Oye, está bien. Bien. Un macroproyecto en una hoja no se puede hacer. Y eso de esta persona tiene pájaros en la cabeza, no, es que tiene una idea, pero es que le faltan 2 años de madurez, de madurarla para llevarla a cabo. O sea, que tendríamos que explicar básicamente en lo que somos expertos, en lo que tenemos mucha experiencia, para ver si cazamos un consorcio, ¿no? No, tener una idea buena. No, pero en algo que dominemos mucho, porque si no es imposible tener esa capacidad yo no lo sé, de tener una idea buena. perfeccionamiento en la memoria. La clave ¿no? de todo en esta vida es tener ideas buenas y ser capaz de llevarlas a la práctica. Y buenos contactos. A veces Y ser capaz de llevarlo, esos son recursos. Sí. Te quedan los recursos para llevarla a la práctica. ¿Vale? Sí, Eso es otro tema. Pero si no tienes ideas buenas, puedes copiar. Si no tienes ideas buenas, lo que tienes que hacer es copiar. Es verdad. Que muchas veces es lo mejor que se puede hacer. Copiar de los que lo hacen bien. Claro. Vale, pero sí que yo he estado a veces digo, vamos a ver,
si hago un proyecto, ¿cómo lo haría? Y algo muy pragmático, o sea, pues yo estoy de acuerdo con Efrén, que claro, tendemos a nuestra área de conocimiento, ¿de acuerdo? Que es lo que sabemos y eso es lo que nos gusta trabajar. Y si voy a hacer un proyecto, me gusta trabajar en lo que quiero trabajar, en lo que conozco. 100% de acuerdo. Pero, oye, voy a hacer en vez de un gran proyecto de biotecnología, ¿por qué no hago un pequeño kit de no sé qué que valga para esto en los niños para que según entren al colegio les miro si tienen virus o no? Yo qué sé, cualquier cosa. Oye, y esto, cambiando este kit, no sé qué, no es investigación, es innovación. Porque este kit que ya existe en el mercado, le cambio esta boquilla, diseño esto otro y le entra al niño por la nariz. Oye, pues es un proyecto pequeño, con pocos recursos, brutal, pero que igual tiene un impacto relevante. Bien. Me viene a la cabeza, ¿eh? Y es pequeñito, consistente, con un resultado tal. ¿Qué pasos tengo que hacer? Pues este y este. Y recursos puedo, pues bueno, pues hacer esto, hacer una prueba, un piloto, tal, los 6 meses de mi trabajo me lleva tanto dinero. ¿Que necesito socios? Bueno, pues ya hago esta parte. Busco aquí en Francia uno que me haga el diseño de esto y uno en Alemania que me haga esto otro. Y entre los tres lo hacemos. Y es un proyecto conciso, pragmático, pequeño y con un impacto realizable. ¿Que puedo tener también grandes ideas? Sí, pero Sí. no sé. Aterrizadas. Bien. Se me coge la idea, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Y luego, y les digo, vamos, no quiero engañar. El año pasado, en la sesión de proyecto del año pasado, yo me leí todos los proyectos, mis compañeros también. Y los proyectos que se seleccionaron fueron los que los leímos 5 o 6 personas. Y se hizo una tabla con todos ellos y marcamos los que nos parecían que sí y los que no. Y aquellos donde coincidimos, que casualmente coincidíamos la mayoría, son los que luego siguieron un poco adelante. Se trabajó más sobre ellos. Y claro, cuando eran cosas, digo, oye, esto está cerrado, está redondo. Y luego había ideas que digo, pues sí, esto para el bien de la humanidad, pues sería necesario. Pero chico, estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. Es que algunos hemos trabajado, como he puesto en el chat, en proyectos muy grandes y tenemos esa inercia, pero a día de hoy aquí, sin laboratorios y sin nada, realmente hay que reconducir hacia cosas más factibles, ¿no? Vamos a decirlo así. No es que no sean grandes ambiciones, pero sí algo factible y nos cuesta mucho, ¿eh? Porque llevamos una inercia que cambiarla es, bueno, nos cuesta, ¿no? Y luego, y termino ya, perdón, no cojo más tiempo, que yo veo que algunos estáis. Lo que hay que hacer es coger, utilizar, ser consciente de uno mismo, ¿no? Y si cuando se empieza en esto, se empieza por el principio. Y hay grandes proyectos de investigación en Europa que sí que están ahí, pero que hay un camino que recorrer hasta llegar a ellos. Claro. Entonces, nosotros estamos enseñando la gran foto. Estamos dando la gran foto. Investigación en Europa, investigación internacional y demás. Pero si tú eres un investigador que no tienes una experiencia en este campo, en la investigación internacional, pues hay pasos que hay que dar. Primero, formarse. Pues en eso estamos. Y otros más. Hacer una red de contactos, tener ideas, viajar. Cosas que hay que hacer un camino hasta que lleguemos a ello. No llegar y pues no porque no es realista. Claro. ¿Alguna pregunta final antes de dar por concluida la sesión de hoy? Muy bueno. Hola Manuel, te veo por aquí. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir a la Muchísimas gracias, Joaquín. reunión, a la sesión de hoy. Espero que Gracias. no haya sido muy aburrida y suerte a todos con la tarea que tenéis pendiente para la semana que viene. Vale. Gracias. Buena semana a Muy todos. amable. Gracias, Chao, hasta luego. Chao. Luego.